With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. 8 y 4 minutos, 7 y 4 en las Islas Canarias, y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Europa es en estos momentos un carajal. Hemos hablado de lo de ayer de Sánchez en el Congreso, hemos hablado de cómo el gobierno holandés está a punto de estallar, hemos hablado de los problemas entre el sur y el norte en cuanto a cómo financiar el rearme. Todo esto, la Unión Europea. Pero hay un país que ya no está en la Unión Europea, se salió, y que también está involucrado en todo esto porque sí está en la OTAN, que es el Reino Unido. ¿Qué está haciendo el gobierno del Reino Unido? El gobierno, entre comillas, progresista del Reino Unido. Pues escuchémoslo. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que en el Reino Unido el primer ministro Keir Starmer ha anunciado un aumento del gasto en defensa y una reducción del gasto social. Concretamente, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, ha detallado que se recortarán más de 4 millones de euros en prestaciones sociales para destinarlo a defensa. Esto va a afectar a más de 1 millón de personas. Habrá un recorte del 15% en el gasto de los funcionarios y además el presupuesto de Asuntos Exteriores se va a reducir un 39,1%. Gracias a estas medidas se podrá sufragar el aumento de gasto en defensa, tal y como pedía la OTAN, por lo que en el caso de Reino Unido pasará del 2,34% al 2,7% del PIB en el año 2027. Parte de estos fondos se destinarán al desarrollo de drones, a la inteligencia artificial y a la fabricación y exportación de armas. Bueno, si un gobierno tiene que incrementar el presupuesto de defensa, pues tiene muchas maneras de hacerlo. Primera, incrementar la deuda. Dice, pues pido prestado al mercado y entonces, endeudo a las generaciones futuras todavía más de lo que ya está. Segunda alternativa, oye, aumento los impuestos. Como hay más gasto, necesito más ingresos y aumento los impuestos a saquear todavía más a los ciudadanos. Y luego hay una tercera alternativa, que es, si tengo que aumentar el gasto por un lado y los ingresos siguen siendo los mismos y no quiero emitir deuda, pues entonces tendré que reducir el gasto por otro para compensar. Y dentro de esta solución, que es la correcta, no saquear a impuestos a los ciudadanos ni emitir más deuda, dentro de esa segunda solución, es decir, compensar con reducciones de gasto el incremento del gasto de defensa, pues hay dos subsoluciones. Puedes dedicarte a recortar gasto social o puedes dedicarte a recortar gasto improductivo. Porque anda que no hay gasto improductivo. Por ejemplo, todo el gasto en mamarrachadas de género, todo el gasto en mamarrachadas climáticas, todo el gasto en ONGs que se dedican a estafar a los ciudadanos en nombre de causas supuestamente justas. Bueno, pues el gobierno de Keir Starmer ha optado por reducir el gasto social. Tócate las narices. El gobierno laborista británico no emitirá más deuda ni incrementará los impuestos, pero reducirá el gasto social en vez del gasto improductivo. Pues nada, todo muy coherente, ¿verdad? Se supone que esto es un gobierno laborista, se supone que esto es un gobierno progresista. Pues a reducir gasto social. Esta es la foto que Sánchez quiere evitar. Sánchez dice que va a mover dinero de unas partidas a otras porque no le dejan hacer trilerismo contable en la Unión Europea. Y entonces tendrá que quitar dinero, si quiere hacer eso, de otras partidas que tienen el presupuesto. Y se va a ver enfrentado al mismo dilema que quiere Starmer. O reduzco gasto social o reduzco gasto improductivo. ¿Qué solución adoptará Sánchez? Pues la misma que quiere Starmer, porque es igual de progre. Reducirá gasto social. Y a ver cómo se lo vende a sus socios y cómo sus socios se lo venden al electorado y cómo se lo vende al electorado Pedro Sánchez.
Pero no sé. Como puede pasar cualquier cosa, puede pasar que mañana convoque elecciones, que se atornille hasta el 2027, pues yo ya no sé por dónde vamos a salir. Lo que sí sé es que Sánchez está preparándose todos los terrenos y moviéndose en territorio peligroso. Zapatero se va de telonero de Sánchez a China. Escuchen. José Luis Rodríguez Zapatero está ejerciendo de embajador oficioso de Pedro Sánchez en China, allanando el camino para la visita oficial que el presidente del gobierno va a hacer próximamente. José Luis Rodríguez Zapatero participa en el foro de Boao, que es conocido como el Davos de Asia y que está patrocinado por el gobierno chino. Con su presencia quiere reforzar los lazos entre Madrid y Pekín antes del próximo viaje de Sánchez a China, que tiene lugar el próximo 4 de abril. Y es que Zapatero mantiene una estrecha relación con altos funcionarios del Partido Comunista Chino y busca posicionarse como un enlace de confianza entre ambos países. Su implicación en este foro se suma a sus múltiples visitas previas a China y su vinculación con el think tank Gates Center, que promueve la cooperación con la superpotencia asiática. China es un país extraordinario. Cultura milenaria, historia preciosa. El campo de la arqueología china, por ejemplo, me apasiona. Es una cosa realmente sorprendente. La historia de China con todos los reinos combatientes es una historia que, por los paralelismos que se pueden aplicar a la historia europea, pues resulta fascinante. La gastronomía china la adoro, los paisajes chinos, la cultura china, los monumentos chinos. China es un país que me gusta. Pero claro, China es una cosa y quien gobierna China es otra. Y quien gobierna China es un partido comunista especialmente infecto, responsable de la mayor catástrofe demográfica del mundo de los últimos 120 años, que fue el gran salto adelante. Perdón, de los últimos 120 años no, de los últimos 75 años. El gran salto adelante chino. Decenas de millones de personas murieron literalmente de hambre cuando el Partido Comunista Chino decretó que es que había que producir mucho acero e impulsar la industria. Y, por ejemplo, se obligó a los agricultores a sus herramientas llevarlas a fundir. La catástrofe fue brutal. Lo dicho, decenas de millones de personas muriendo de hambre, incluso recurriendo al canibalismo después de haberse comido a todas las mascotas. Estamos hablando de un partido comunista que lleva gobernando China con mano de hierro desde hace decenios. Hablamos de un partido comunista que en la actualidad está cometiendo un genocidio en la región china de Xinjiang con la minoría musulmana uigur. Genocidio denunciado por todas las organizaciones humanitarias, incluyendo Amnistía Internacional. Las evidencias son brutales, los testimonios son brutales, la existencia de campos de reeducación para la minoría uigur está documentada, está documentada la implantación de programas de aborto forzoso para las mujeres uigures embarazadas y esterilizaciones forzosas. Es decir, estamos hablando de un genocidio literal, sobre el que guarda silencio prácticamente todo el mundo. Y algunos no se limitan a guardar silencio, algunos son tan canallas como Zapatero como para hacer negocio con el régimen. Zapatero no se pierde ninguna oportunidad de hacer negocio con la sangre de la gente. Lo hace con Venezuela, lo hace con China. Sánchez va a ir el 2 de abril a China a establecer una serie de acuerdos estratégicos. Bueno, el 2 de abril, no sé qué día de abril. El 8 de abril. 8 de abril a establecer una serie de acuerdos estratégicos con China. Y a este idiota que ocupa la Moncloa no se le ocurre hacerlo
no se le ocurre otra cosa que hacerlo cuando acaba de señalar Estados Unidos que el enemigo a batir es China. Rusia es un actor secundario, es un tigre de papel, como hemos visto en su espantoso ridículo en Ucrania, donde no ha conseguido doblegar al país en 3 años. Económicamente, Rusia es una mosquita comparada con el elefante chino, militarmente 3/4 de lo mismo, y además China ha sabido hacerlo muy bien con Xi Jinping y ha logrado hacerse con un semimonopolio en muchos campos estratégicos, desde la extracción de tierras raras hasta su procesado, pasando por la construcción, fabricación de todo lo que son equipos estratégicos para el campo de las renovables, para el campo militar, para el campo de la informática, y encima controlando a través de su iniciativa de la ruta y de la nueva ruta de la seda, pues muchos centros y rutas logísticos en todo el mundo. China es el verdadero peligro, como está señalando el gobierno americano. Y a Sánchez no se le ocurre otra cosa que pues mandar a su lacayo en Telefónica que se ponga a invertir en Venezuela justo cuando Trump está diciendo que salgan de Venezuela las empresas, y no se le ocurre a Sánchez otra cosa que ponerse a hacer viajes para establecer acuerdos estratégicos con China cuando Trump está diciendo que China es el enemigo. Pues nada, no le arriendo la ganancia a Sánchez. El gobierno americano actual no se anda con chiquitas a la hora de afrontar el problema geoestratégico que tiene todo Occidente, porque lo tiene todo Occidente, no es un problema de Estados Unidos con China, es un problema del mundo libre con el Partido Comunista Chino. Sánchez tiene muy claro en cuál de los dos bandos está, en el del Partido Comunista Chino, y además Sánchez pues utiliza como herramienta, como colaborador, como embajador, a alguien tan deleznable como Zapatero. Pues bueno, esperemos acontecimientos. Pero un gobierno americano no es los gobiernos anteriores, incluido el de la primera legislatura de Trump. Y si uno se alinea con el enemigo, pasa a ser enemigo. Lo comenté ayer, esa información que traía David Alandete desde Washington, que Estados Unidos ha convocado a los embajadores de 20 y tantos países para una reunión, una especie de cumbre de embajadores, donde va hasta el embajador de Luxemburgo. El que no va es el de España. En estos momentos España tiene cerradas las puertas en Estados Unidos, lo cual es un problema para los españoles, pero es un problema que no ha generado Trump. Es un problema que ha generado, y parece que tiene la intención de seguir generando, Pedro Sánchez. Bueno, y permítanme por último, pues hablar de una noticia que me obliga a fustigarme, yo, personalmente. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez ha acordado transferir a la Generalidad de Cataluña el control total de la gestión y la tramitación de becas y ayudas al estudio. Esto permitirá al Ejecutivo catalán decidir los criterios para concederlas, los requisitos que deben cumplir los solicitantes e incluso revocarlas. El traspaso formalizado en un Real Decreto también podría permitir que se exija un nivel de catalán para acceder a estas ayudas, lo que reforzaría la política lingüística de la Generalidad de Cataluña. Además, el Estado deberá pagar anualmente casi 1 millón de euros, un total de 981.475 euros a Cataluña, por los espacios ocupados por su personal en la gestión de estas becas. Esta medida se suma a otras concesiones recientes del Gobierno central al independentismo, como la gestión de la inmigración y los trenes de cercanías, así como la condonación de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña. No era esta la noticia con la que yo me iba a fustigar. Se me había pasado esto de mirar las hojas así
rápido, pues se me había pasado que nos quedaba por comentar otra noticia. Esta noticia que resulta sorprendente porque uno tendría la sensación de que ya no queda nada casi por transferir a Puigdemont. Pues no. Siempre queda algo más por transferir, y en este caso concreto las becas educativas, de tal manera que nosotros ponemos la pasta, la Generalidad de Cataluña será quien conceda las becas, por supuesto utilizando esas becas para el fomento del catalán. La verdad es que con lo que han hecho con el catalán pues es de cárcel. Un idioma que estaba asociado con la lucha por la libertad durante la transición, al final se ha convertido en algo antipático, tenebroso, que ya solo es posible mantener por la imposición. Toda la estrategia de imposición del catalán por parte de los distintos separatistas, desde el PSOE hasta el último partido nacionalista, al final a lo que ha conducido es a que el catalán, de lejos de avanzar, retroceda cada vez más. ¿Cuál es el idioma que se termina imponiendo? Hombre, es algo que te dediques a fusilar a la gente, pero el idioma que se termina imponiendo es aquel en el que la gente disfruta. Y hace mucho tiempo que el catalán ya no es un idioma que la gente disfrute. ¿En qué se ríen los jóvenes catalanes en la calle? Pues hombre, en su mayoría en castellano. El catalán pues se impone en el mundo de la banca, se impone en el mundo universitario, y pues ahora intentarán imponerlo también, supongo yo, todavía más en los colegios con las becas educativas y condicionando al tema del catalán, pero todo eso no beneficia en absoluto al idioma. Están destruyendo a toda velocidad el idioma catalán precisamente porque lo han convertido en un idioma de opresión. En otros momentos, el idioma de la libertad en Cataluña es el castellano. Pero todo eso importa tres pepinos. Es decir, el hecho de que estén dañando el idioma catalán no es importante, porque los idiomas no tienen derechos. Quien tiene derechos son las personas, y es absolutamente inadmisible lo que se está haciendo, imponiendo el idioma catalán a quien no quiere que se lo impongan, porque se están vulnerando derechos individuales. Por ejemplo, el derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos. Por eso es indignante este tipo de noticias. Por eso y por una segunda cosa, que es que continúa el saqueo de los fondos públicos españoles. Al final, esto de la transferencia de las becas educativas, ¿qué es? Pues más pasta para que los separatistas de distinto pelaje puedan seguir alimentando agentes lingüísticos, que son personas que van a vivir de los impuestos de todos los españoles para tratar de fastidiar a los españoles imponiendo un idioma que cada vez requiere más imposición para no desaparecer. Bueno, es Sánchez. ¿Que a usted no le gusta? Pues querido, vote a otros, no sé, o muerda su codo, me da igual. Y ahora sí vamos a la noticia por la cual me quiero fustigar explícitamente. Terminamos el repaso a las noticias contándoles lo que dijo ayer Gabriel Rufián durante la sesión de control al gobierno. Cuando el debate estaba centrado en el aumento de gasto en defensa y la situación geopolítica, el portavoz de Esquerra Republicana desvió el foco hacia el conflicto en Gaza, comparando a Israel con la Alemania nazi. Gabriel Rufián calificó a Israel de Estado genocida y comparó la situación en Gaza con el Holocausto. Volvemos a repetir, Israel es un Estado genocida. Netanyahu es un criminal de guerra. Y la única diferencia entre Gaza y Auschwitz es que el mundo está a tiempo aún de pararlo de Gaza. Es la única diferencia. Me tengo que fustigar. Yo he defendido muchas veces a Gabriel Rufián. Y le he defendido porque pienso que dentro de todos los personajes que hay en el mundo político separatista, pues es el único, o lo pensaba, que tenía un poco de humanidad.
Y lo digo porque cuando murió Rita Barberá, mientras que todos los en el PSOE y en los partidos a la izquierda del PSOE y en el mundo separatista pues hacían leña del árbol caído y mostraban los siniestros y asquerositos que son cebándose con Rita Barberá, él fue el único al que le vi decir respetemos a quien acaba de morir. Todo esto, por supuesto, con el PP escurriendo el bulto, porque no movieron un dedo para defender a Rita Barberá. Bueno, yo he dicho que Rufián me ha parecido siempre un pícaro, un simple pícaro, que está en el mundo separatista, pues como podía haber recalado en cualquier otro lado. Vamos, para buscarse los garbanzos. Y que lo mismo le da 8 que 80, pero que en el fondo no es mal tipo, es simplemente un golfete. Pero lo de ayer me demuestra que el golfete se ha echado a perder o no tiene claros los límites de la impostura. Mira, querido Gabriel, hace falta ser o muy imbécil, muy indocumentado, o muy canalla para decir lo que has dicho ayer. Comparar el campo de concentración de Auschwitz con prácticamente cualquier otra cosa es trivializar uno de los hechos, uno de los episodios más horribles de la historia de la humanidad. Auschwitz fue un campo de exterminio industrial, donde cientos de miles de judíos fueron gaseados según llegaban al campo, y los que quedaron en el campo fueron tratados de una forma tan bestial e inhumana que no vamos a poder olvidar nunca las imágenes. Comparar eso con casi cualquier otra cosa es trivializar eso. Y hace falta, ya te digo, ser o muy imbécil o muy canalla para trivializar Auschwitz. Auschwitz se puede comparar con algunos campos del Gulag soviético, se puede comparar con las matanzas efectuadas por Pol Pot, se puede comparar con lo que hizo Mao Zedong en China con el gran salto adelante. No se puede comparar con otras cosas. Si mañana alguien coge y pone... Mira, por ejemplo, el 11S, pues el 11S fue una barbaridad, no se puede comparar con Auschwitz. Bueno, pero además, querido Gabriel, tienes razón al decir que lo que está pasando en Gaza es inaceptable. ¿Es un genocidio? No sé si caería dentro de la definición de genocidio, posiblemente sí, pero indudablemente es un crimen de guerra continuado, es una acumulación de crímenes de guerra. ¿Pero sabéis quién los está cometiendo? Querido imbécil, los está cometiendo Hamás. El ejército de Israel es el único del mundo que yo conozca que avisa dónde va a bombardear, para que la población civil no sufra. El único. ¿Y quiénes son los que usan a la población civil como escudos humanos, querido Gabriel? Los de Hamás, que teniendo trufada Gaza de túneles, ellos se refugian abajo y dejan a la población civil arriba. Así que sí, en Gaza se están cometiendo crímenes de guerra, pero no los comete Israel, querido imbécil, los comete Hamás. Lo siento, me retracto de todas las veces que te he defendido, porque o eres un canalla o eres demasiado imbécil como para perder el tiempo defendiéndote. En fin, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos de la amenaza que supone China para los Estados Unidos. Un nuevo informe de la inteligencia norteamericana ha expuesto las razones por las que considera que China es el actor más capacitado para amenazar los intereses de los Estados Unidos. En este informe, la inteligencia estadounidense ha señalado que China ha aumentado sus capacidades para llevar a cabo operaciones encubiertas con las que imponer su influencia en todo el mundo y con las que difundir desinformación.
También se ha detallado que el ejército chino está desplegando armamento más sofisticado como armas hipersónicas y arsenal nuclear. No dejamos este informe porque en él la inteligencia estadounidense también habla de las amenazas que representan otros países como Rusia, Corea del Norte, Irán o la India. Respecto a este último, Estados Unidos lo ha posicionado como el segundo país que importa un mayor número de elementos químicos que son utilizados posteriormente para la elaboración del fentanilo. En el informe, la inteligencia norteamericana ha subrayado que la India es uno de los actores estatales que sirven como fuentes de precursores químicos y de equipos para el prensado del fentanilo. Ya que hablamos del fentanilo, hay que comentar que en México se ha llevado a cabo una macrooperación contra el narcotráfico en la que se incautaron unas 135 toneladas de droga. También se incluyen más de 2 millones de pastillas de fentanilo y más de 100 personas quedaron arrestadas. Y terminamos con una noticia más que sorprendente, y es que el mundo se ha quedado atónito al poder ver subastado por $45.000 en eBay el vestido de novias de la primera dama de Melania Trump. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.